Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola, muy buenas tardes, son las 12 en punto, martes 29 de septiembre, el último programa de septiembre. Estoy muy contenta, soy Gaby Quiroz, los saludo con mucho gusto a los que nos están sintonizando en este momento y los que no, rápidamente vengan para acá, ya son las 12, su programa BiblioHertz. ¿Cómo estás, Sam? Buenas tardes. Sabi, buenas tardes. Hola Gaby, hola Sabi, muy contenta de estar aquí, como bien dices, es el último programa del mes, pero súper ansiosas porque siempre ya tenemos muchos invitados y queremos que sean todos los programas todos los días para que vean nuestros magníficos invitados. Muy contenta. Y Sabi, ¿cómo estás tú en este gran día que amaneció lluvioso? Hola chicas, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están acompañando. Ya estamos a nada de entrar en octubre, parezco ya como supermercado, ¿no? Que apenas estamos en septiembre y ya nos están vendiendo esferas y arbolitos de Navidad. Yo ya estoy ansiosa de que empiece el mes más bonito, pero muy contenta de arrancar ya este programa el día de hoy con un invitado, como siempre, que nos trae información de mucha utilidad. Vamos a escuchar un audio y les pedimos pongamos atención para adentrarnos un poquito en lo que vamos a platicar acerca de este gran tema que nos compete a todos, nos interesa y lo más importante, hay que estar preparados. Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. El día 19 de septiembre me encontraba en la facultad desde muy temprano, por lo tanto, también me tocó estar en el simulacro y posteriormente en el temblor. Una compañera y yo nos encontrábamos en el tercer piso. Era el último edificio el piso del último edificio. Cuando el temblor dejó de sentirse tan intensamente, mi compañera y yo regresamos por sus cosas al salón, pues estaba cerca, y la profesora también nos siguió. Se veía asustada y un poco pasmada. Solo recuerdo que dijo, estuvo muy fuerte, yo ya no regreso. Al llegar a la explanada, vi de todo, desde los que ríen como defensa ante el miedo, otros que sí expresaban miedo y consternación, y muchos más que intentaban comunicarse vía celular sin lograrlo, ya que no había servicio, así como unos cuantos que sufrían una crisis nerviosa ante este evento. Comencé a preocuparme porque mi celular se apagó y no sabía cómo estaba mi familia, por lo que ya quería irme a casa, pero todavía tardaron en dejarnos ir. A pesar de todo, ese día terminó bien y en calma, pues nos fuimos todos a casa de un tío en el estado, porque en mi casa no había ningún servicio y también teníamos miedo a que volviera a temblar. Los días que estuvimos en su casa fueron muy tranquilos, aunque seguíamos al pendiente de los sucesos de la ciudad. Considero que esos días junto a mi familia me quitaban la angustia y el miedo, y no solo a mí, creo que a todos. Bien, pues lo que acabamos de escuchar hace un momento es el audio en donde Jacobo Zabludovsky relataba los estragos del sismo del 19 de septiembre de 1985 y por otro lado leímos el testimonio de Maite Ramírez, quien en su blog, blogmedium.com, relata su testimonio de cómo vivió el sismo del 19 de septiembre, pero del 2017. Gracias. Es muy importante que escuchemos esto y no sea que estemos preocupados o ansiosos, es más a reflexionar, es más a entender y poder comprender la importancia de esto y aprender qué es lo que podemos hacer o qué podemos conocer y mejorar para futuros problemas que en algún momento puede que vuelva a temblar. Así que hay que recordar, y es muy importante, que México es un país sísmico y puede ocurrir, como mencionábamos, en cualquier momento. Son una amenaza que puede resultar cotidiana, no se pueden predecir y hasta ahora no hay institución o persona en el mundo que lo haya hecho. Fecha, hora, magnitud y lugar son impredecibles cuando se trata de este movimiento natural de la Tierra.
pero lo importante es estar preparados y saber qué hacer antes y después de estos eventos. Así es, pues a 35 años del sismo del 85 y a 3 del 2017, el invitado que tenemos el día de hoy viene a platicarnos precisamente de estos temas para estar informados sobre los sismos. Y nos gustaría conocer su opinión, conocer su testimonio de alguna forma, cómo esto los ha hecho que reaccionen muchísimo mejor y que estemos muchísimo más preparados. ¿Cómo nos estamos informando? Es básicamente lo que queremos saber. Y para ello, pues ya saben que pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp 5610084243. Y vamos a hablar de este tema que nos compete a todos, a todos nos compete estar informados. Y para ello vamos a hablar con un experto en este tema. Gracias, Ari, gracias, Sam. Pues sí, sin duda es un tema en el que tenemos que estar informados, en el que tenemos que adentrarnos, saber qué hacer, cómo reaccionamos y pues bueno, de mano de un especialista, un invitado muy especial para nosotros. Tenemos con nosotros al doctor Arturo Iglesias Mendoza y bueno, pues él es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro y doctor en ciencias por el programa de posgrado en Ciencias de la Tierra de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación, la determinación de la estructura sísmica de la corteza terrestre, la cinemática de la fuente sísmica y los sistemas de alerta temprana para sismos y tsunamis. Y bueno, ha participado en conferencias y debates en diversos lugares, no solamente en México, sino Madrid, Japón, Colombia, Haití, Chile, entre otros. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a BiblioHertz. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Gracias, es un gusto tenerlo aquí y bienvenido aquí al equipo, doctor, de nuestra biblioteca. Le damos la bienvenida. En esta ocasión, el maestro Zamora va a estar con nosotros un poquito más adelante, ya que ahorita ha tenido estos pendientes que tenemos por este trabajo en casa y tenemos todas estas diferentes reuniones que tenemos a través de Zoom y Teams. Entonces, más tarde tendremos el gusto de que nuestro director, el maestro Ricardo Zamora, se encuentre con nosotros. Agradecemos mucho que esté con nosotros hoy, doctor. Y también, antes de comenzar, les recordamos que esperamos sus comentarios, sus mensajes. Ya tenemos saludos por aquí en el Facebook de Jesús Escobar y Teresa. Les damos un gran abrazo a nuestros compañeros de la biblioteca. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotros. Pues estamos a 35 años del sismo del 85 Sí. Y ¿hay alguna explicación científica para saber por qué 19 de septiembre de 1985 y posteriormente 19 de septiembre de 2017, mismo día, diferentes años, pero tiembla en la misma fecha? Y por otro lado, ¿cuáles fueron estas similitudes y estas diferencias entre estos sismos, doctor? Sí, bueno, la verdad es que la coincidencia temporal, es decir, que hayan ocurrido el mismo día con los años de diferencia que ocurrieron, pues no tiene ninguna explicación desde el punto de vista científico, ¿no? Digamos, con lo que sabemos no podríamos para nada decir que hay una temporalidad de cierto número de años para el mismo día, ¿no? Entonces, la verdad es que es una gran coincidencia, ¿no? Digamos, la probabilidad en términos generales de que ocurra un temblor un día del año al azar, pues es la misma para cada uno de los días del año. Eso sí se puede demostrar que no hay un sesgo, por ejemplo, de que haya más temblores especialmente grandes en algún mes del año o en alguna época del año. Si uno ve, por ejemplo, el catálogo de sismos grandes del siglo XX y de lo que va de este siglo, pues uno puede notar que hay sismos grandes, algunos de ellos destructivos, en cada uno de los meses del año. Así es, en cada uno de ellos, a veces más de uno, y no hay una preferencia especial para un mes en particular, ¿no? Ahora, lo que ha pasado recientemente es que se ha hablado de que estadísticamente parece temblar más en septiembre. Digamos, es un muy buen es una muy buena muestra de que la estadística, si no se utiliza de manera adecuada, da estos resultados que aparentemente son fuertes, tienen validez científica, pero que en el fondo no. Y voy a tratar de explicar por qué.
El sismo del 7 de septiembre del 2017, no el del 19, sino el 7 de septiembre del 2017 que ocurrió en el Istmo de Tehuantepec, tuvo un número muy importante de réplicas a lo largo de ese mes. De tal manera que si uno toma los últimos 10 años, por ejemplo, hay un sesgo muy grande por las réplicas del sismo de Tehuantepec, pero no porque históricamente tiemble más en septiembre en general, ¿no? Sino simplemente por las réplicas del sismo de Tehuantepec. Entonces, cuando se hacen estadísticas serias de la ocurrencia de temblores grandes, se hace algo que se llama el desclustering, ¿no? O el declustering, ¿no? Que es quitar, por ejemplo, las réplicas de los sismos grandes porque esos no entran, digamos, en la estadística para establecer la estadística general de los sismos. Ahora, bueno, entonces con respecto de la ocurrencia del 19 de septiembre del 2017 y del 85, pues es lo que se puede decir. No hay ninguna relación entre ellos, desde luego, ni se puede explicar temporalmente por qué ocurrieron los dos en el mismo día, ¿no? Bueno, más allá de eso, resulta que los dos sismos, el del 2017 y el de 1985, fueron en realidad sismos muy diferentes. Nosotros, digamos, en confianza, cuando hablamos con los colegas, decimos que son como animales diferentes, ¿no? Casi los queremos como veterinarios, ¿no? Y son animales muy diferentes porque el sismo del 85 fue un sismo que ocurrió realmente lejos de la Ciudad de México, fue un sismo que ocurrió alrededor de 400 kilómetros de la Ciudad de México, más de 400 kilómetros. Su epicentro en realidad ocurrió en la costa de Michoacán, el estado de Michoacán, y fue un sismo de magnitud muy grande, fue un sismo que se ha estimado de magnitud 8 y 8 punto algo, 8.0 algo, no da 8.1, pero 8.0 algo, un poquito más grande que 8. Y digamos, dado ese tamaño de temblor que fue muy grande y la muy extraña respuesta del suelo del Valle de México, que si quieren al ratito hablamos de eso, eso fue lo que provocó el desastre. En cambio, el sismo del 2017, que es muy diferente, como les digo, es otro animal, fue un sismo mucho más pequeño, fue un sismo de magnitud 7.1, pero ocurrió mucho más cerca de la Ciudad de México. Como sabemos, seguramente ustedes lo saben, el epicentro se localizó muy cerca de los límites entre los estados, del límite entre los estados de Puebla y el estado de Morelos. Es decir, a una distancia mucho más corta de la Ciudad de México. Entonces, a pesar de que fue un sismo en términos de energía liberada de magnitud mucho más pequeño, pues también causó pues colapsos de edificios y un gran daño en muchas construcciones de la ciudad. Doctor, sin duda los sismos del 19, tanto el 85 como el 2017, han puesto a prueba nuestra fortaleza no solo como ciudad, sino también como personas, y han marcado generaciones y seguirán marcando generaciones porque no va a dejar de temblar, eso es un hecho. Era las 7:19 de 1985, doctor. ¿Dónde se encontraba usted? Pues justamente en 1985 yo estaba en la secundaria y justamente me encontraba de camino a la secundaria en un coche cuando empezó el sismo. Era otra época, ¿no? Por ejemplo, no había alerta sísmica, ¿no? Eso no existía, ni se les había ocurrido, ¿no? No sé si se les había ocurrido, pero no lo habían implementado, sí, seguro que no lo había. Entonces empezó el sismo y yo recuerdo que nosotros escuchábamos en el radio todas las mañanas una estación de radio con un programa. Era un programa mítico, ¿no? de toda la vida, que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas. Yo siempre he sido muy radio escucha, muy radio escucha, pues el radio me gusta mucho, todo el día escucho radio. Y desde entonces escuchábamos esta estación de radio y recuerdo que era una estación entre como de variedad, pero era como cómica, digamos. Eran 3 comentaristas famosos en aquella época. Y empezó el temblor y pues eran graciosos y empezaron a hacer bromas. Y la historia es triste porque desafortunadamente esa estación de radio colapsó. Ellos 3 murieron ahí. Uno de los sobrevivientes de esa estación es Pedro Ferriz de Cons, si no me equivoco,
que también, que era pues, mucho más joven en ese momento, pero que también trabajaba en esa estación. Y él fue afortunadamente un sobreviviente de ese edificio en particular. La verdad es que en mi entorno, bueno, eso de que se cayó la estación nunca lo supimos hasta después, ¿no? Simplemente se fue del aire. Y, pues, no. Y cuando llegamos a donde yo estudiaba, era la secundaria 35 en Coyoacán, pues la secundaria tenía daños, y no graves, pero sí daños. Y entonces finalmente nos evacuaron y todo, pero la verdad es que en ese momento pues no teníamos idea de lo que había pasado en el centro de la ciudad, ¿no? Del grado de destrozo que había pasado en la ciudad. Y poquito a poco ahí en la propia escuela nos iban filtrando un poquito de noticias de qué tan grave era la situación, ¿no? Y bueno, luego pues ya nos dimos cuenta todos de qué tan grave era la situación. Y solo me gustaría platicar un detallito más, porque resulta que al otro día, en la noche, ya estaban las labores de rescate de las personas que estaban atrapadas en las construcciones, y eran cerca de las 8 de la noche cuando empezó a temblar otra vez. Fue un sismo de magnitud 7.6, si no me equivoco, que es muy grande, y fue también un sismo muy intenso, o sea, se sintió muy fuerte, ¿no? Solo grande en magnitud, sino también muy intenso. Y fue horrible porque ya teniendo en la cabeza el grado de desastre que había provocado el sismo principal, esta idea de inseguridad con el segundo sismo fue notable, ¿no? Yo en ese momento estaba en Avenida Cuauhtémoc, en una casa que era de mi abuela en Avenida Cuauhtémoc, y casi por el Metro Eugenia, ¿no? Y entonces los rescatistas que venían del centro médico, pues corrían, ¿no? Huían casi de la zona de desastre, ¿no? En el segundo temblor, ¿no? Fue muy impresionante también las dos experiencias, ¿no? A veces se olvida el sismo siguiente, pero también fue muy, muy impresionante. Gracias, doctor. Sin duda es muy bueno recordarlo y saber qué estábamos haciendo en ese momento. Igual a Gaby y a mí no nos tocó vivirlo, pero No, el del son muy jóvenes. 2017 sí. Entonces, esto nos sirve ahora que hemos investigado, que vivimos este sismo del 2017, pues también empezar a ver todos estos documentales, estas anécdotas, y también sensibilizarnos a lo que pasó antes. Y ahora, retomando este tema, la experiencia que nos cuenta, ¿de aquí nació su interés por estudiar geofísica, o geofísica fue diferente antes de interesarse a pasear a especializarse en la sismología? No, la verdad es que no fue en ese momento que me dio un chispazo como para estudiar sismología. Fueron varios años después, aunque desde luego influyó, digamos, la experiencia de este sismo casi más que en lo particular en mi generación, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo sí tengo varios compañeros, recuerdo 2 compañeras claramente que estudiaron sismología justamente por la experiencia del sismo del 85, ¿no? Pero, digamos, en lo particular no fue exactamente lo que me motivó, pero no cabe la menor duda que sí como generación fue, digamos, algo determinante en nuestra generación. Y no solo en la sismología, ¿no? Notablemente en la protección civil, que es un concepto diferente y muy importante. Y en otros aspectos, la sociedad nunca fue igual. Creo que para bien, ¿no? Digamos, después de este desastre, esto que ahora se llama muy claramente resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de sobreponerse al desastre, creo que creo, no soy especialista en ello, pero creo que la ciudad mexicana tiene esa capacidad, o la ciudad de esta ciudad al menos, esa capacidad de resiliencia muy notable, de sobreponerse a eso y de darle la vuelta. Ojalá que con esto de la pandemia también pase, ¿no? Muy pronto. Doctor Iglesias, pues siempre está la incertidumbre de los temblores, siempre un temblor va a ser sorpresivo para todos, por más preparados que estemos, siempre va a ser de una forma sorpresiva, pero ¿por qué tiembla en la Ciudad de México o en México? ¿Y por qué se dice que México es tan propenso a los temblores? ¿Qué pasa ahí científicamente hablando? Sí. Pues digamos son 2 condiciones que se conjuntan, ¿no? Específicamente en la Ciudad de México,
en lo que le dicen el Valle de México, digamos, la verdad es que no hay tantos sismos. Hay algunos sismos, pero son muy pequeños. Es decir, que sismos que se localicen en la Ciudad de México, ¿no? Cuyo epicentro uno pueda decir, pues está en la delegación Álvaro Obregón, está en la delegación Miguel Hidalgo. Sí hay algunos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hubo uno bastante intenso en la Miguel Hidalgo, ¿no? No muy grande en magnitud, pero sí se sintió muy fuerte localmente, ¿no? Entonces, en el Valle de México no ocurren muchos sismos, aunque sí ocurren y pueden seguir ocurriendo. Pero el problema es que los sismos que ocurren, digamos, en otras partes del país, pues pueden afectar esta ciudad, ¿no? Y notablemente los sismos que ocurren en la costa del Pacífico, digamos, en la costa de Guerrero, notablemente, en la costa de Oaxaca un poco menos, pero también, y en la costa de Michoacán, claramente, ¿no? Son sismos que pueden provocar muchos daños en la Ciudad de México. Entonces, a pesar de que son sismos no tan cercanos, resulta que las ondas sísmicas que se propagan desde el epicentro hasta distancias muy grandes, pues normalmente esas ondas se van atenuando con la distancia. Y si uno está más lejos del sismo, un poco como la luz, ¿no? Si uno está más lejos de la fuente de la luz, pues ve menos la luz, ¿no? Y así ocurre casi siempre, que cuando uno está más lejos del epicentro, pues las ondas tienen una amplitud más chiquita, están más atenuadas. Pero resulta que el Valle de México, esta ciudad en la que vivimos, pues se construyó en lo que fue un lago, ¿no? Todos lo sabemos. Y el subsuelo de ese lago, de gran parte de ese lago, está constituido de unos materiales muy finos que se llaman arcillas, de tamaños muy finos, que además tienen mucha agua. Y esas arcillas saturadas de agua lo que hacen, paradójicamente, es amplificar las ondas sísmicas. Entonces, a pesar de que estamos lejos de las fuentes de ese tipo de temblores, las ondas sísmicas se amplifican de manera muy notable, muy notable. Digamos, es uno de los casos muy notables a lo largo del mundo de amplificación de ondas sísmicas. No es el único caso, pero sí es uno donde notablemente ocurre este fenómeno de la amplificación. Entonces, bueno, pues es algo con lo que además de los temblores tenemos que lidiar, que es la amplificación. Pero paradójicamente, esa distancia con respecto de las fuentes de los temblores, lo que nos permite tener es un sistema de alerta temprana que también es casi único en el mundo, porque nos permite tener mucho tiempo, entre comillas mucho tiempo, antes de alerta, antes de que ocurran estos movimientos fuertes en la Ciudad de México. Entonces, es una aparente contradicción, ¿no? O sea, tenemos este fenómeno de amplificación que es muy malo para nosotros. Pero por otro lado, digamos, el que estén los temblores muy grandes lejos, o gran parte de ellos estén lejos, nos permite tener este sistema de alerta temprana a veces con 1 minuto de ventaja. Perfecto, doctor. Y yo hace un momento que decía de los daños y los estragos que se generaron en estos sismos, yo creo que las redes sociales jugaron un papel importante para dimensionar todos los daños, ¿no? No sé si fue algo bueno o malo que en ese entonces, en el 85, no existieran, porque de alguna forma pues no se enteraba uno con la inmediatez que tienen las redes sociales, pero ahora de alguna forma sirvieron para incluso la localización de varios familiares que se perdió de alguna forma la comunicación, ahí sirvió. Oiga, doctor, pues nos da mucho gusto contar con usted porque es el experto en el tema y sobre todo cuando escuchamos esto de los temblores siempre decimos, ¿dónde fue el epicentro? ¿No? Y escuchamos esta palabra, pero ¿a qué nos referimos con eso del epicentro, doctor? Bueno, el epicentro es un concepto muy particular que quiere decir justamente el punto donde inicia una ruptura de un temblor en la superficie de la Tierra. O sea, es la proyección del punto de la superficie de la Tierra. En realidad los temblores pocas veces ocurren completamente en la superficie, ¿no? Solo en casos muy particulares como la famosa falla de San Andrés o algunas fallas en Turquía o algunas fallas en México también ocurren en la superficie de la Tierra. Normalmente los sismos no ocurren en la superficie de la Tierra, sino ocurren a cierta profundidad, a varios kilómetros de profundidad. Entonces ese punto en la superficie que es la proyección del punto profundo donde ocurre el sismo, donde empieza el sismo, se llama epicentro. Y el punto que está abajo, ¿no? O sea, ya donde ocurre la ruptura de la roca, se llama hipocentro. Entonces el epicentro pues es un dato, digamos, son las coordenadas de un lugar
particular donde ocurre el inicio de la ruptura. Y digamos, en términos de respuesta de las autoridades de protección civil, del ejército, de todos los que tienen que ver con la protección civil, es muy importante saber el punto exacto porque es frecuentemente el lugar donde más daños ocurren. Entonces, por eso es tan importante, digamos, la localización del epicentro, ¿no? Aunque, insisto, el punto geográfico en 3 dimensiones se llama hipocentro. Sin duda, doctor, información muy importante que con estos datos, o sea, con el especialista, nos van a quedar muy claros y los seguimos invitando a que nos sigan escuchando aquí a través de Facebook. Les mandamos un saludo a todos los que nos están escribiendo, María del Carmen, Laura, María Teresa, Jesús. Un saludo muy especial para todos ustedes y también a los que nos están escuchando por radio.anahuac.mx y en el 1670 de AM. Doctor Arturo, ¿qué nos podría compartir acerca de lo que ha pasado con los sismos en México después de 3 años que vivimos este sismo del 2017? ¿Cómo se ha venido visualizando, proyectando diferencias o posiblemente, digo, hace 2 meses aproximadamente tuvimos un temblor también aquí en 3 semanas que nos puso a todos que estábamos en clase en línea, de repente escuchamos la alerta y nos puso pues muy atentos, ¿no? ¿Qué ha pasado después de este sismo del 2017? A la fecha han sido 3 años y ha habido variaciones entre cada uno de ellos. No han sido de tal magnitud, pero ¿ha seguido temblando? Sí, sí, todos los días es inevitable, ¿no? Si ustedes ven los reportes del Servicio Sismológico Nacional, que hago una acotación, casi publicidad, porque el Servicio Sismológico Nacional, que tiene ahora 110 años de existencia, pues está encargado desde hace muchos años, desde 1929, a la Universidad Nacional y específicamente al Instituto de Geofísica donde yo trabajo. Entonces, pues es una institución, digamos, encargada a la UNAM y de la cual pues nos sentimos muy, muy orgullosos. Y si uno ve los reportes del Servicio Sismológico Nacional, pues todos los días ocurren o se reportan, digamos, yo creo que decenas de temblores cada día, ¿no? La mayoría de ellos, pues afortunadamente imperceptibles, son temblores muy, muy pequeñitos, pero eso indica, digamos, que la cosa se está moviendo, ¿no? Que las placas se están moviendo entre sí, que ocurre todo este tiempo. Bueno, después del sismo del 2017 creo que es interesante ver algunas cosas. Quiero decir del 19 de septiembre, ¿no? Que es el que más tenemos en la memoria. Bueno, primero, como mencioné antes, el 8 de septiembre, el 7 de septiembre en realidad de 2017, ocurrió un sismo en la noche, casi a medianoche de hecho, que fue uno de los sismos más grandes que se tenga registro. Fue un sismo de magnitud 8.2 que ocurrió en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, en Tehuantepec, en El Espinal, en todas estas regiones de Oaxaca y también otras partes de Chiapas, pues causó una cantidad de daños impresionantes. Realmente luego se nos olvida porque estamos un poco sesgados con, digamos, lo que pasó en la Ciudad de México, pero fue muy, muy importante para esa región, ¿no? Y 11 días después, entonces, ocurrió el sismo del 19 de septiembre, que es el que más recordamos nosotros, ¿no? Pero la verdad es que el sismo del 19 de septiembre tuvo muy poquitas réplicas. Nosotros hemos contado un poco más de 10 réplicas. Se pueden notar quizá 12 réplicas, pero son muy pequeñitas. Casi ninguna de ellas fue sentida. Probablemente muy cerca de la zona epicentral se sintió alguna de ellas, pero casi no fue sentida. Pero el sismo del 8 de septiembre, o sea, el que ocurrió en Tehuantepec, generó miles de réplicas, pero miles y miles de réplicas, ¿no? Una cantidad impresionante de réplicas y todavía, digamos, en los catálogos se nota una sismicidad, digamos, atípica en esa zona. Entonces, bueno, pues esos 2 sismos fueron, pues, obviamente muy importantes. Y luego, el 16 de febrero del 2018, ocurrió un sismo también que fue sentido en la Ciudad de México y que causó mucho miedo por lo que habíamos visto en el 2017. Ese sismo ocurrió cerca de Pinotepa Nacional, en el límite entre Oaxaca y Guerrero. Y finalmente el sismo del 23 de junio, que prácticamente ocurrió debajo del
de Huatulco, ¿no? De la zona turística de Huatulco, que también, como dicen ustedes, pues nos llegó un buen susto en plena pandemia, ¿no? Gracias, doctor. Sin duda recordarle a nuestros radioescuchas que estamos platicando de la importancia de los sismos en la Ciudad de México y contamos con la magnífica y grandiosa presencia del doctor Arturo Iglesias Mendoza, que se ofreció y estuvo muy dispuesta a charlar con nosotros en esta tarde de BiblioHertz. Así que, pues, primero que nada, queremos también conocer un poquito. En México existe el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el CENAPRED. ¿Nos puede platicar un poquito cuál es esta función que tiene para nuestro país? Sí, sí, con mucho gusto. Digo, no conozco tan a fondo el CENAPRED, pero con mucho gusto sí, en general sí. El CENAPRED en realidad tiene una historia muy interesante porque justamente se deriva de la cooperación internacional entre Japón y México, derivada del sismo de 1985. Entonces, después del sismo de 1985, la respuesta internacional para apoyar a México fue en muchos ámbitos, ¿no? Y entre ellos fue justamente en la cooperación científica, ¿no? Y tecnológica. Y entonces con un proyecto de cooperación internacional entre Japón y México se pensó en este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Originalmente el Centro Nacional de Prevención de Desastres pues tenía un vínculo muy fuerte con algunas agencias de cooperación internacional científica de Japón. Y esa vocación tenía, ¿no? Una vocación de investigación y de desarrollo en términos de prevención de desastres. Una de las, digamos, más allá de la instalación propia del CENAPRED y luego lo que ha derivado del CENAPRED, una de las grandes joyas con las que vino el CENAPRED fue con algunos investigadores japoneses que pasaron algunos años en México estudiando el tema, ¿no? De desastres, ¿no? Algunos vulcanólogos inclusive, y un sismólogo que fue uno de mis profesores que pues yo siempre agradezco mucho su presencia en México, ¿no? El profesor Takeshi Mikumo, que fue un profesor que se jubiló en la Universidad de Kioto hace muchos años y luego vino a México y estuvo como 14 años y se volvió a jubilar ahora en la UNAM, ¿no? Y él ahora vive otra vez en Kioto, pero bueno, pues lo recordamos con mucho gusto al profesor Mikumo. Y bueno, fue una de las cosas, una de las, digamos, de las joyas que trajo CENAPRED. Bueno, CENAPRED tenía esta vocación muy cercana también a la UNAM. De hecho, CENAPRED está físicamente está muy pegadito a la Universidad Nacional. No sé si saben dónde está CENAPRED. Está ahí muy cerca del Metro Universidad, ¿no? La verdad es que el terreno donde se construyó el CENAPRED fue un terreno que la UNAM dio en comodato, en préstamo, digamos, para la instalación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y bueno, actualmente el CENAPRED pues tiene esta, digamos, vocación de estudiar los fenómenos naturales y también otros fenómenos, ¿no? Como prevención de desastres químicos y demás. Pero ahora, digamos, está como incorporado hasta hace muy poquito a la Secretaría de Gobernación y ahora a la Secretaría de Seguridad Pública. Y pues es, digamos, como el organismo técnico rector, no es exactamente el rector, pero técnico rector de la gestión de la prevención de desastres en México. Entonces su labor pues es muy, muy importante en muchos aspectos. Específicamente, ellos, por ejemplo, llevan el monitoreo del volcán Popocatépetl junto con el Instituto de Geofísica, que también tenemos parte del monitoreo del volcán, pero ellos coordinan, digamos, ese monitoreo del volcán Popocatépetl y tienen pues esta vocación también de monitorear volcanes, por ejemplo, entre otras cosas. Es lo que conozco del CENAPRED. Doctor, el Servicio Sismológico Nacional
¿De qué se encarga exactamente? ¿Cuáles son sus tareas? Y también, por otro lado, este sería un referente para cuando queremos estar bien informados, porque escuchamos luego un mar de información, pero poca de esta información a veces es confiable. ¿Cuenta con una página para poder ahí encontrar información? Sí, el Servicio Sismológico Nacional está encargado desde 1910, se fundó el 5 de septiembre de 1910. Está encargado desde entonces de informar de manera oficial justamente la localización y magnitud de los sismos que ocurren en el territorio nacional. Digamos, en 1910 se instaló la primera red de estaciones sismológicas nacional a lo largo del territorio mexicano. Era un proyecto pues muy interesante, muy ambicioso, que se encontró con la revolución, ¿no? Y entonces los primeros años fueron muy difíciles para el Servicio Sismológico Nacional, como para muchas otras cosas en el país, desde luego. Pero digamos, acabada la revolución, fue una de las instituciones que fueron fundadas en el Porfiriato, pero que digamos, se respetaron, se reconocieron como valiosas, ¿no? Y en 1929, cuando la Universidad Nacional se vuelve autónoma, porque hasta ese momento no era autónoma, sino hasta el 29, entonces el Instituto de Geología en ese momento se pasa a formar parte de la UNAM. Digamos que el gobierno, el Estado, le otorga la autonomía a la universidad y le dice, bueno, pero te voy a dar unos regalitos además, que es el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto Geológico Nacional en ese momento, y junto con el Instituto Geológico Nacional, el Servicio Sismológico Nacional. Y luego, unos años después, a finales de los 40, se funda el Instituto de Geofísica y el Servicio Sismológico Nacional se incorpora al Instituto de Geofísica, donde actualmente está ahora. Físicamente, el Servicio Sismológico Nacional, el centro de operaciones inició en un pueblo, en aquella época, en 1910, que se llamaba Tacubaya. Era un pueblo. Entonces les parecía muy conveniente porque era un pueblo alejado del centro de la ciudad. Entonces, para una estación sismológica parecía muy conveniente tener la estación no donde está todo el movimiento, ¿no? Todo el barullo, ¿no? Sino en un pueblo. Pero bueno, pues el pueblo de Tacubaya pues hoy en día está casi en el centro de la ciudad. Pero la estación central ahí empezó a registrar y a copiarse los datos. Y en el 2010 pasó algo que creo que es muy relevante también, que es que esa estación central se pasó a convertir a un museo. Y hoy en día es el Museo de Geofísica, que es parte de la Universidad Nacional y que tiene una de las colecciones de instrumentos sismológicos más geofísicos en general. También, sí, sobre todo sismológicos quizá, pero geofísicos en general, más importante del mundo, como una colección de instrumentos, ¿no? Es un lugar, digamos, abierto al público, no en este momento, desde luego, por la pandemia, pero que vale muchísimo la pena conocerlo. Sabe mucho a ciencia del siglo pasado, de principios del siglo pasado, sabe mucho de estas casi tareas titánicas de esos primeros científicos, o bueno, si no primeros, de esos científicos precursores de lo que hacemos ahora como ciencia. Entonces es un lugar muy, muy bonito, justo atrás de la prepa 4, de la prepa número 4 en Tacubaya, en la calle de atrás, que se llama Victoriano Cepeda, si no me equivoco, ahí está el Museo de Geofísica. Una tarea importante para regresar cuando ya tengamos oportunidad de salir de casa, hay que ir al museo y revisar cómo era antes, ¿no? Estamos hablando que tiene más de 100 años esta investigación y la profundización de todo esto. Y pues bueno, tenemos aquí, como les habíamos compartido, la presencia de nuestro director, el maestro Ricardo Zamora, está con nosotros. Bienvenido, maestro, muchas gracias por venir aquí al programa también con nosotros a compartir un poco. Entonces, pues, doctor, mencionó hace un momento que la alarma, la alerta sísmica, esta red de alerta sísmica nos da como un tiempo para decir, ok,
tengo que actuar. Tenemos 60 segundos en el mejor de los casos, ¿no? Suena la alerta 60 segundos antes. Y estas son medidas que ha tomado nuestro país. A nivel internacional existen algunas otras medidas que también, respecto a la que nosotros tenemos hoy con la alerta sísmica, se puedan prevenir o considerar medidas preventivas para poder estar atentos a la llegada de un sismo. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, primero, pues reiterar el agradecimiento a la invitación y pues maestro Zamora, pues un placer estar aquí con todos ustedes. Sí, hay otras experiencias en el mundo de sistemas de alerta temprana. Hay que decir, creo que es importante empezar diciendo que el sistema de alerta sísmica, que ahora se llama SASMEX, es un sistema que no opera la Universidad Nacional ni el Servicio Sismológico Nacional tampoco. Es en realidad un sistema que opera una asociación civil que fue fundada casi para ese propósito, ¿no? Bueno, no solo para ese propósito, pero también para ese propósito. Tiene una larga historia de operación de esta alerta. La alerta fue instalada de manera operativa en 1994. Creo que no entró en funcionamiento, en funcionamiento público me refiero, sino hasta el 97, sino estuvo como de manera de prueba en el 94. Y digamos, la idea de la alerta sísmica temprana casi se vuelve obvia, ¿no? Les voy a contar por qué. En el sismo de 1985, que como he dicho, su epicentro ocurrió en las costas de Michoacán, ahí muy cerca del famoso puerto de Lázaro Cárdenas. El sismo empezó ahí, pero quizá unos 80 segundos después o algo así, no se había empezado a sentir en la Ciudad de México. Es decir, ya había ocurrido el sismo en Michoacán, pero las ondas sísmicas no viajan tan rápido, no viajan tan lento tampoco, pero no viajan tan rápido como la velocidad de la luz. La velocidad de la luz viaja mucho más rápido y las ondas electromagnéticas viajan mucho más rápido que las ondas sísmicas. Entonces la idea pues era como muy obvia, ¿no? Tratemos en donde ocurren las fuentes de sismos destructivos y mandemos una señal un poquito antes, lo que se pueda antes, para que avise a la gente o a las autoridades y se puedan tomar acciones, ¿no? Entonces yo comparo la alerta, es una comparación un poco chusca, digo yo, pero como si uno estuviera hablando con un primo que está viviendo en Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Entonces un primo está en Lázaro Cárdenas y de repente el primo le dice, oye, primo, está temblando durísimo aquí. Y uno le dice, no, primo, pues aquí no, en la Ciudad de México no está temblando, ¿no? Y un minuto después las ondas sísmicas llegan, ¿no? Entonces, el sistema de alerta temprana, ese es básicamente el concepto del sistema de alerta temprana. Ahora, tecnológicamente no es fácil, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque hay varias razones. Una de las razones es que, curiosamente, no es tan fácil determinar el tamaño real de un temblor, lo que nosotros llamamos magnitud, en muy poco tiempo. No es tan fácil, curiosamente, porque no solamente implica qué tan fuerte se siente en la zona epicentral, sino tiene otros parámetros para decir si es en realidad un sismo que va a liberar mucha energía o no. Entonces, eso no es fácil, no es una tarea fácil discriminar si es un sismo pequeño o si es un sismo grande. Y eso impone un problema, porque si con cada sismo que ocurre nosotros mandamos la alerta, pues estaríamos todo el día oyendo alertas, ¿no? O sea, ustedes vean el reporte del Servicio Sismológico Nacional, podría haber, no sé, 30 sismos al día. Y si con cada uno de ellos oyéramos la alerta, pues no se puede, ¿no? Entonces, realmente en muy poco tiempo se tiene que discriminar si es un sismo grande o no, que en realidad pueda causar daño. Entonces, ese es un problema fuerte. El otro problema grande es que, sobre todo en los 90s, los sistemas de comunicaciones no estaban tan desarrollados como ahora, y aún ahora, por ejemplo, la telefonía celular tiene sus bemoles y demás. Y entonces no es tan fácil comunicar instantáneamente la alerta o lo más rápido posible. Entonces tiene todo ese tipo de problemas, ¿no? Y luego hay otros problemas que esos
pues yo creo que sí falta mucho tiempo, o no sé si falta mucho tiempo, falta mucha voluntad de muchas partes para resolver, que es justamente qué es exactamente lo que tenemos que hacer cada quien en una alerta. Y eso no está muy bien definido, ¿no? Sabemos que hay que evacuar cierto tipo de construcciones, sabemos que hay otras construcciones en las que no podemos evacuar. Si uno está en la Torre Mayor, pues en el piso 34, pues no va a evacuar, ¿no? Porque además ni siquiera puede usar los elevadores, ¿no? Sabemos ese tipo de cosas muy generales, pero no sabemos otras, ¿no? No sabemos qué hacer, por ejemplo, con la alerta sísmica si ocurre durante un partido de fútbol de los Pumas, ¿no? O qué hacer con la alerta si estamos en un cine, etcétera. O sea, creo que ahí hay un espacio un espacio de discusión que tenemos que generar y en la que un sismólogo pues es uno más de los que tiene que estar ahí. O sea, yo creo que ahí deberían de estar sociólogos, reporteros, psicólogos, tomadores de decisiones, etcétera. Y todos juntos, me refiero a policías y cualquier persona, o sea, una muestra amplia de la sociedad. Y entonces sí, juntos creo que podríamos hacer un trabajo mejor. Gracias, doctor. Sin duda es muy bueno retomar estos puntos, es muy importante, como dice, yo creo que falta mucho trabajo aún a desarrollar, a investigar, y estos sismos nos han dejado como una gran marca como sociedad, porque es muy importante ver esta evolución política, financiera, todo lo científico, y como bien dice, comunicólogos que transmitan lo que está pasando, qué puede pasar, y es muy importante los mismos arquitectos, ingenieros, a partir de los mismos conocer, bueno, ahora qué puedo hacer para mejorar, qué podemos proponer, bueno, y es muy importante que todos conozcan y se involucren en esto. Así que es muy importante. Gracias por compartirnos, doctor Arturo. Ahora queremos que el maestro nos platique un poco también cuál es su opinión, él también que pudo vivir los sismos y contarnos un poco acerca de esto. Doctor, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida. No, estoy fuera de tiempo, pero usted sabe cómo en las cosas Dios no pone, Dios dispone, y viene el director y nos pone el acuerdo a la hora que uno no esperaba. Pero bueno, estamos en cierre presupuestal y son reuniones que estamos teniendo acá, pero la verdad es que vamos adelante con esto. Bienvenido, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos de su tiempo. Pues sí, efectivamente, como dice Sam, ya me tocó el del 85, me tocó ahora, obviamente, el reciente, pero tiene toda la razón. Yo creo que cada uno debe de construirse qué es lo que tengo que hacer y cómo tendría que reaccionar en cada caso, ¿no? Me tocó, este último me tocó en nuestro campus sur. Estábamos en una junta, yo estaba sentado lo más lejos de la puerta. Cuando yo alcancé a levantarme, vi la bolsa de una compañera que había dejado el teléfono y la bolsa. Tomé la bolsa, tomé su teléfono y cuando yo di el primer paso, todos mis compañeros habían desaparecido. Yo me fui tranquilo, fui sin correr y todo, ya después ya viene todo este caso, pero mire, yo le voy a comentar algo porque el tiempo también aquí se va agotando. Le quiero comentar que a mí me ha dado mucha curiosidad, pues, algo que seguramente no he sabido buscar. ¿Hay alguna simulación en alguna página o en algún lugar que podamos ver una simulación real de cómo es efectivamente que trabajan nuestras famosas placas que tenemos en la República Mexicana o en alguna otra parte del mundo? Porque hay lugares donde definitivamente no tiembla y hay lugares donde tiembla mucho más. Entonces, ¿hay alguna, como ahora que todo hacen simulado, por ejemplo, vi una simulación de cómo afecta el COVID a nuestro sistema? ¿Hay algún lugar donde podamos ver esto? A mí la verdad siempre me ha llamado la atención y tengo mucha curiosidad por ver un poco cómo es que trabaja, cómo es que se mueve, porque cuando estábamos en el Campus Sur, en el último que tuvimos en el 17, se ve hacia la parte de abajo el pasto de los jardines y se veía así el pasto. Entonces, pues es evidente que hay, supongo yo que son las ondas, y todavía sí son más grandes mi curiosidad, pero no he encontrado en dónde verlo. ¿Existe esto para que podamos tener una idea más clara de cómo funciona la Tierra cuando hay un terremoto?
Sí, no, pues otra vez muchas gracias, maestro Zamora. Sí, desde luego, sí hay simulaciones. Hay simulaciones de tanto de la subducción misma, que es este proceso en el que una placa está, digamos, moviéndose con respecto de la otra, metiéndose abajo de la otra, en el caso de la famosa placa de Cocos, de Cocos, sí. Norteamérica. Y hay simulaciones de ellas. Digamos, es un tema de investigación. Como es algo que está a profundidad, pues no es algo que sepamos con precisión cómo ocurre, ¿no? Entonces hay como hipótesis seguramente muy cercanas a lo que podría ocurrir. Y yo en este momento no tengo un sitio electrónico donde comentarlo, pero puedo decirles, hay unos colegas nuestros del Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla, que son Vlad y Marina Manea. Vlad como el príncipe Vlad, el Drácula. Vlad y Marina Manea. Ellos tienen seguramente simulaciones muy bonitas, tienen un laboratorio de simulación de subducción. Y por otro lado, también hay simulaciones de la propagación de las ondas, que es probablemente esta, digamos, visión que tiene usted de cómo vio en la parte del pasto, ¿no? De eso hay simulaciones muy impresionantes. Hay una de un colega mío que se llama Víctor Cruz Atienza. Pueden también buscarla por internet. Hay un artículo científico, pero que tiene una parte como de divulgación y tiene unas simulaciones muy bonitas. Y también de Víctor Cruz Atienza, hay un libro muy, muy interesante de comunicación de la ciencia y de divulgación acerca de sismología. Es realmente un muy buen libro en español. Digo, es mi amigo, pero tengo que decirlo también, aunque no lo fuera. Es un muy buen libro de divulgación que se llama Los sismos, una amenaza cotidiana. Ahí tiene unos elementos, digamos, con estas cosas de lectores de códigos de barra y eso, que lo llevan a uno a unas simulaciones justamente de propagación de ondas. Así es que, claro, y en la red hay muchos más de todas partes del mundo, Claro. pero estos se los recomiendo mucho. Si después nos pudiera mandar las ligas, Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí. podemos después ya subirlas a las redes sociales del programa, porque seguramente estas inquietudes no son solamente mías ni de nuestras compañeras, sino yo creo que es una cosa que quisiera uno aprender más, como aquel famoso tema de estos huecos que se forman en el interior del subsuelo por la extracción del agua, ¿no? Que yo pensaría que se rellenan en época de lluvias, pero parece ser que no es así. Entonces, pues también es otra curiosidad que yo tengo. Si estamos sacando tanta agua, pues es evidente que están formando tipo cavernas adentro del subsuelo y que cuando llega un golpe de un movimiento de la Tierra, pues no encuentra más que eco y entonces no hay un agua que medie el golpe, sino que es ahora sí que tierra contra tierra o roca contra roca, si es el caso, ¿no? No sé qué tan cierto sea eso, qué tan correcto sea esta percepción. Bueno, desde luego, digamos, la extracción intensiva de agua en los acuíferos y notablemente en el Valle de México cambia las condiciones del subsuelo, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil de predecir en qué dirección. Es decir, no es tan fácil decir, por ejemplo, si la extracción intensiva aumenta o disminuye, por ejemplo, el peligro asociado a sismos, ¿no? Entonces se sabe, por ejemplo, que algo que se llama el periodo natural de vibración del terreno ha cambiado con el tiempo por la extracción de agua en el subsuelo de la Ciudad de México. Pero, digamos, no es tan claro que eso sea del todo malo en el términos de la amplificación, por ejemplo, de las ondas sísmicas, ¿no? Ahora, las grandes cavernas, como usted menciona, digo, yo no soy especialista en ello, pero las grandes cavernas, como usted menciona, que se forman especialmente aquí en el poniente, ¿no? De la Ciudad de México, por ejemplo, en la delegación Álvaro Obregón, o inclusive allá por Tláhuac, aquí San Lorenzo y estas zonas. Son por socavación misma del agua que por fugas o por filtraciones del agua de lluvia se van haciendo estos grandes huecos, ¿no? Y claro, en un sismo, pues a lo mejor no creo que sea ya algo que se haya notado frecuentemente, pero no dudo que el propio
pavimento, por ejemplo, pues pueda fracturarse debido a un sismo porque no tiene el sustento de la roca abajo, ¿no? O del suelo abajo. Entonces, bueno, claro que toda la actividad antropogénica, especialmente la que no se planea, tiene un costo en términos del medio ambiente, ¿no? Eso es una regla, ¿no? Cabe la menor duda. Doctor, pues solamente yo voy a dejar ya en manos de las que dirigen el programa el cierre del mismo, pero le quiero comentar y agradecer a nombre de todo el público de a pie, como somos nosotros, todo el trabajo, toda la investigación y todo lo que ustedes hacen, porque ahora se habla mucho, por ejemplo, de todo el personal médico que están siendo verdaderos héroes de cara a esto que estamos viviendo, pero hay otros héroes que son como intangibles, como son el caso de ustedes, porque ustedes se meten y generan información que a nosotros nos deja un poco más tranquilos ante la certeza de lo que ustedes nos dan a conocer de cara a lo incierto que resulta todo esto, porque yo creo que la naturaleza pues se vale por ella misma y tiene sus propios medios, ¿no? Pero de verdad, doctor, yo creo que hay eco de miles de personas, millones de personas en el mundo que gracias a su labor también encuentran cierta paz porque nos tienen informados y tenemos en las manos, digamos, que las herramientas o los medios para poder reaccionar o para poder saber qué fue lo que pasó. Es un tema incierto, como incierta es la reacción de la naturaleza, pero ustedes le dan un nivel de solidez y de robustez a su conocimiento que nos comparten y que nos hacen sentirnos un poquito más tranquilos de estar enterados con esto. Le quiero comentar que normalmente si estuviéramos fuera de este periodo de contingencia, usted estaría en este momento en nuestra cabina de radio, muy bien acompañado por mis 3 compañeras, y le estaríamos entregando un pequeño presente que es un kit de cosas de la biblioteca que ahora no se lo podemos dar, y una constancia con la toma de una foto para la memoria que después le compartimos a usted para sus redes sociales. Pero dada la situación que estamos viviendo, ahora en este momento nuestra coordinadora del programa, que es la productora, la licenciada Nancy Medellín, está mandándole a su correo la constancia electrónica de su presencia en el programa, para el cual nos hemos sentido verdaderamente muy contentos. Yo estoy enterado de cómo se manejó el guión y la verdad es que estuvo usted mucho mejor acompañado con mis compañeras de lo que ha estado conmigo. Solamente aquí presente, le pido de nueva cuenta una disculpa, me habría encantado estar para recibirlo, para escuchar todo su programa, pero estoy seguro que estuvo a la altura de todo lo que ustedes, como científico, como una persona conocedora de su tema y sobre todo una persona que está con su trabajo ofreciendo la información adecuada a todas las personas que vivimos en una ciudad como la nuestra, quizá en algunos otros lugares de la República Mexicana que también han sido golpeados por esto. Entonces, bienvenido de nuevo, doctor. Muchas gracias por haber estado aquí. Le doy la bienvenida a la despedida. Esta es su casa siempre y ojalá que Dios nos permita pronto vernos de nueva cuenta para tener una segunda sesión de esto. Le está llegando la constancia a su correo y le cedo la palabra a mis compañeras para que despidan el programa y lo despidan también a usted. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Doctora Iglesias, mil gracias por esa información tan útil que nos trajo. Ojalá podamos tenerlo nuevamente en el programa porque definitivamente son datos que a todo mundo nos interesa y nos deben de interesar estar informados. Y a todo nuestro público los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales. Si se perdieron el inicio de este programa y quieren saber toda la información que nos trajo nuestro gran invitado, pues recuerden que pueden hacerlo a través de Facebook, de nuestro canal de YouTube, de radio.anahuac.mx. Enviamos saludos a todos los que nos sintonizaron por el 1670 AM. Agradecemos enormemente a nuestro gran invitado, el doctor Arturo Iglesias Mendoza, especialista en sismos. Él es de la UNAM. Y también invitamos a todos a que no se pierdan nuestro siguiente programa y agradecemos también enormemente a Nancy Medellín, nuestra gran productora, a todo el equipo de Radio Anáhuac y mil gracias nuevamente a nuestro invitado por traernos toda esta información. Chicas, tenemos que despedirnos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, maestro Zamora, por habernos acompañado también. Muchas gracias. 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 Nos vemos el próximo martes. Tenemos una cita. Cuídense mucho. Coman rico. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz. Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take